Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, las gotitas de esperanza de este viernes nos llevan a encontrar al Señor Jesús prácticamente en los últimos días de su vida. Recordemos que ya entró a Jerusalén y fue acogido con ramos y cantos, episodio que marca el inicio de la semana de su pasión y muerte. Hoy nos propone San Marcos el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, enmarcado antes en la narración de la maldición de la higuera estéril, que aparecerá más tarde totalmente seca. El punto de partida del relato es el hambre que el Señor sintió en medio de su peregrinar, por lo que al ver una higuera se acerca buscando sus frutos, pero queda decepcionado. La higuera no los posee a pesar de que él los deseaba y tenía hambre de ellos. Pero Marcos agrega que no era tiempo de higos, por lo que suenan muy extrañas las palabras del Señor, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Lo cierto es que, como ya dijimos, este episodio sirve de marco al siguiente, que es la expulsión de los mercaderes, por lo que más que referirse a un árbol de higuera, en realidad se dirige a todo aquel que no ha sabido acoger la bendición que se nos da en nuestro Señor Jesucristo y sobre todo no ha sabido vivirla en su día a día. Aquel se queda estéril, como la higuera, y atrae sobre sí la maldición que conlleva este rechazo. De la misma manera que el templo, lugar llamado a ser sede de la presencia de Dios, se convirtió en cambio cueva de ladrones. Esto es, no dio los frutos espirituales esperados y deseados, por lo que el juicio que merece es que será destruido y sustituido por un templo no hecho por manos humanas, sino por Dios, que en Cristo da frutos abundantes de vida eterna en todo tiempo. Y desde la cruz abrazará al mundo entero y acogerá a toda la humanidad. En la cruz, Él muere como un maldito, pues se echa encima como Cordero Inmaculado la maldición que pesaba sobre la humanidad, de la que la higuera es figura, para, con su resurrección, destruir esa maldición, haciendo de su cuerpo ofrendado el nuevo templo. Las dos escenas, tanto la de la higuera como la del templo, tienen un único significado. La higuera, igual que la viña que simboliza al pueblo de Israel, representa ahora a la humanidad y a cada ser humano en particular, que es visitado por el Señor, y Él viene para recoger sus frutos, luego de que, como el mejor de los agricultores, se ha esforzado por cuidar, por trabajar con paciencia y esmero, por hacer de todo con la certeza de que podrá recabar los frutos de la mejor calidad que espera con ansia, pero solo encuentra hojas. Y si bien se anota que no era el tiempo de los higos, de todos modos, referido al ser humano, cualquier tiempo es bueno. En realidad, pensemos, con todo lo que de Dios recibimos día a día, todo momento de nuestra vida deberíamos estar cargados de frutos. La presencia del Señor lleno de humildad en medio de nosotros, su pueblo, es el juicio que Dios lanza sobre el mundo y que evidencia nuestra realidad llena de hojas secas y parásitos como la higuera, no de frutos de misericordia. De la misma manera, la presencia del Señor en el templo, centro del culto religioso de Israel, y después de haber mirado con atención todo a su alrededor, como subraya cuidadosamente San Marcos, esto como para poder hacerse una idea y tener los argumentos sólidos que le permitieran emitir un juicio ya anunciado por el profeta Malaquías en el capítulo 3. De hecho, Malaquías dice: ¿quién se tendrá en pie cuando aparezca? Él es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar, purificará a los sacerdotes y los acrisolará como el oro y la plata. La profecía, como vemos, se cumple a cabalidad. Pero Malaquías continúa diciendo: viene para el juicio, y seré un testigo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero. Efectivamente, cuando el Señor entra, encuentra su templo como la higuera estéril, sin frutos, totalmente despojado de la verdad y de la justicia, y lo peor, lleno de ladrones. La reflexión, como vemos, es muy dura y nos invita a hacer un examen de conciencia que permite evidenciar también nuestra realidad, a veces igual que el templo, en un estado de degradación lamentable, reducidos al comercio y a la búsqueda de los intereses mundanos y egoístas, cubiertos con el follaje abundante de la hipocresía, de la corrupción, de muchos discursos y justificaciones, de buscar con palabras culpables y razones, pero totalmente vacíos de obras de amor y de justicia. Pero nos lleva también a mirar al interno mismo de la Iglesia y de cada uno de nosotros como miembros que somos de ella, llamados a ser casa de fraternidad, de acogida
acogida, de oración y alabanza, de presencia viva de Jesús en el mundo, pero que no siempre por nuestros comportamientos y faltas de caridad permitimos que la Iglesia sea lo que está llamada a ser. La intervención de Jesús, como era de esperarse, no agrada a las autoridades, porque afectaba sus negocios e intereses. Esto los lleva a querer eliminarlo, pero los detiene el miedo a enemistarse con el pueblo sencillo que lo admiraba y escuchaba sus enseñanzas con gusto. Podemos leer en esto la invitación sincera a convertirnos, dando un vuelco a nuestra vida de la misma manera que el Señor volcó las mesas y las sillas. A la falta de frutos de vida eterna podremos oponernos primero abandonándonos en el Señor, para que Él con su gracia, lleno de esa gracia, poder ofrecer lo mejor de nosotros para sembrar la concordia, el diálogo y la paz. Quizá sea este el programa de vida para realizar como cristianos en el contexto difícil de estos días que estamos viviendo. Demos gracias a Dios y recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.